Quiero arrancar contándoles que los datos que van a ver ustedes acá han sido obtenidos a través de los procesos de documentación de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, de la Fundación Andemos y también del programa de Maestría en Energía y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana. Bueno, ahí hay dos preguntas. ¿Para qué y cómo? Pensemos lo siguiente. En los últimos 200 años, la población del planeta se ha multiplicado por 5, pero el consumo per cápita de energía se ha multiplicado por 50. Eso es algo que nos debe llamar la atención. Segundo asunto, la movilidad está relacionada, uno, con cambio climático, segundo, contaminación atmosférica, es decir, salud pública, pero tercero, con la calidad de vida. Es decir, tenemos ciudadanos que se desplazan todos los días de su hogar a su trabajo, 2 horas de ida, 2 horas de regreso, y eso ya se volvió habitual. De tal manera que sí es algo que nos debe cuestionar muchísimo, y adicionalmente porque existe una tendencia mundial que le apuesta a esa descarbonización de la movilidad. El cómo, vamos a discutirlo durante seguramente toda la mañana. Ahora nos presentaban algunas cifras sobre el peso que tiene la movilidad, el transporte dentro del balance energético colombiano, pero quiero destacar algunos asuntos. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno dice 40%, primero está hablando del sector que más pesa en el consumo energético del país. Estamos hablando de un poco más de 510 petajulios, eso es un 510 seguido de 15 ceros, que estamos usando energía. Y cabe preguntarse qué tan eficiente es el uso de esa energía. Y cuando uno lo empieza a mirar por consumo de energéticos, dice, bueno, de esto nos estamos consumiendo 43% diésel, 41% gasolina, el 8% en jet fuel, 3% está en gas natural vehicular y no llegamos ni al 1% del sector eléctrico. Y cuando miramos este asunto, estamos viendo es que estamos quemando energéticos para movernos. Y eso pues tiene unos impactos que vamos a ver más adelante. Analicemos un poco nuestro parque geriátrico vehicular. Está teniendo una tendencia y es que cada vez se envejece porque hay una resistencia ¿a qué? A renovar tecnologías y esa resistencia a renovar las tecnologías tiene unas motivaciones gremiales económicas que todos conocemos. Pero también hay otros asuntos relacionados con ese envejecimiento del parque y son los efectos que tiene sobre la salud. Y adicionalmente debemos reflexionar sobre un punto. Fíjense esto, el 58% del parque vehicular en Colombia, ¿saben a qué corresponde? Motos. De los más de 15 millones de vehículos que están registrados en el RUND, 58% son motos. Espero que al final de esta presentación entendamos un poco por qué puede haber sucedido esto. Muy bien. Conectémonos con el tema de salud. Es imposible hablar de movilidad sostenible sin relacionarlo con el tema de salud. ¿Cuánto le cuesta al año, según Planeación Nacional, la degradación ambiental al sistema de salud en su conjunto? Más de 20 billones de pesos. 20 billones, no dije dije billones de pesos. Y lo que corresponde al deterioro de la calidad del aire son 15.6 billones de pesos. Esto es muchísimo dinero que se está usando en atender patologías crónicas, patologías de alto costo, que están relacionados directamente con la movilidad. ¿Y por qué hago esta afirmación? Porque según Planeación Nacional, el 70% de las emisiones de material particulado provienen de fuentes móviles, es decir, de transporte. Hay una relación causa-efecto muy clara. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestra salud? Esto, por favor, espero que lo recuerden muy bien, porque cuando uno piensa en calidad de aire, todo el mundo se le viene a la cabeza los pulmones. No. Lo primero que se afecta en la salud, eventos cerebrovasculares, después vienen los problemas cardiovasculares y después vienen los problemas pulmonares, entre ellos cáncer de pulmón. Entremos un poquito acá. Por favor, fijémonos en esta curva. Acá estamos relacionando dos asuntos muy importantes, emisiones de gases de efecto invernadero y por otro lado, en el otro eje tenemos emisiones de los óxidos de nitrógeno. Hago un paréntesis, desde el año 2012 la OMS declaró en nivel 1 de carcinogenicidad, eso quiere decir que hay mucha fuerza de la evidencia para relacionar los óxidos de nitrógeno con cáncer de pulmón. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la combustión que genera más óxidos de nitrógeno? Diésel. Por eso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, afirma la combustión diésel
tiene un alto riesgo de carcinogenicidad. Entonces, cuando yo comparo estas dos variables, puedo llegar a ver, bueno, cuáles son los energéticos que me generan menor cantidad de gas de efecto invernadero, por un lado, pero adicionalmente, cuáles son las que me producen menor tipo de estas emisiones que inducen la contaminación atmosférica y por ende los problemas de salud. Quiero que nos fijemos en dos, ven el grupo de los híbridos, ¿no? Y en el grupo de los eléctricos. Los eléctricos, ahí digo, no están en cero y ya les voy a explicar por qué. Tienden a cero, no a cero, cero absoluto no, tienden a cero. ¿Sí ven los rojos? Bueno, esos no los miren mucho porque eso fue que se corrieron ahí los puntos. Vamos a ver un poco, un paréntesis, dije la palabra híbrido. Cuando uno dice híbrido, muchas personas asocian el siguiente concepto. En Colombia un híbrido pareciera ser un taxi zapatico que utiliza gas-gasolina. Descartemos esa definición, por favor. Un vehículo híbrido, estamos aquí haciendo esas diferenciaciones, es aquel que combina la combustión interna con la movilidad basada en electricidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos unos elementos, motor eléctrico, la batería y un inversor de corriente. Arriba tenemos el híbrido puro que utiliza el motor eléctrico y el motor de combustión interna. Luego tenemos los híbridos enchufables, que son aquellos que tienen la batería, el motor eléctrico obviamente, y se pueden cargar. Y se basan principalmente en el impulso del motor eléctrico. Hasta ahí estamos. Luego vienen los vehículos netamente eléctricos y el que pareciera ser el futuro, los vehículos impulsados por hidrógeno. Voy a cerrar el paréntesis de definición. Volvamos al tema de emisiones. ¿Recuerdan que les dije que la movilidad eléctrica no es un cero absoluto? Es un cero absoluto cuando uno piensa, pareciera, ¿no? Pareciera que tiende al cero absoluto cuando va rodando, pero en su proceso de fabricación obviamente tiene emisiones. Ahora, nosotros nos dimos a la tarea en la Universidad Javeriana de hacer un cálculo de cómo es el factor de emisiones de un vehículo eléctrico en Colombia, teniendo en cuenta la matriz, porque obviamente no es lo mismo que genera un vehículo, por decir algo, en Australia, que ahora estamos poniendo ejemplo, donde el fuerte de la matriz de generación se basa en combustibles fósiles. Sería distintísimo. Acá en Colombia nos funciona muy bien. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de 2.7 a 4.41 kilogramos de CO2 por cada 100 kilómetros que se recorre. ¿De acuerdo? Quienes estén interesados, les podemos facilitar este estudio para que lo puedan documentar a profundidad. Ahora bien, este factor de emisión es clave para poder compararlo con otro tipo de tecnologías. Vamos a hablar de tres palabras que empiezan por E. Entropía, eficiencia y emisiones. El primero, entropía, posiblemente el concepto más escurridizo que tiene la física. Y un concepto que nace en la termodinámica no por las leyes de la naturaleza, sino por el estudio de las máquinas. Pensemos en entropía no como desorden, sino como en el estado de un sistema en el cual se hace imposible recuperar la energía o utilizar la energía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo mucha entropía en un sistema, eso hace que sea más ineficiente. Y si yo pienso en la movilidad, también me generaría más emisiones. Un ejemplo, un motor de combustión interna, una eficiencia más o menos un 35%, voy exagerando, pero los mejores 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener ese otro porcentaje entre un 60 y 65% que se me va a desperdiciar en calor, en emisiones y que no puedo aprovechar como energía. Esos motores entonces no son tan eficientes, me generan altas emisiones y además una alta entropía. Ahora pensemos en un motor eléctrico, que mucha gente piensa, no, los motores eléctricos son muy lentos, eso les falta mucho todavía, es una pendiente, se cuelgan. Eficiencia del motor eléctrico, 95%. O sea, le entra 100 y él convierte 95% en trabajo. ¿No es impresionante? Es más, les doy un dato y lo doy con marcas, porque son marcas mundiales. El mítico Lamborghini, 0 a 100, 2.9 segundos. El mítico Bugatti, 2.4 segundos de 0 a 100. Ok, un Tesla Roadster, 0 a 100, 1.9 segundos. Entonces es un primer mito que hay que derrumbar. Ahora, cuando comparamos, fíjense la cantidad de kilovatios hora que necesitan las diferentes tecnologías por cada 100 kilómetros recorridos y lo que me generan de emisiones, por favor, comparen la tecnología convencional a cuando lo vuelvo híbrido. ¿Sí se dan cuenta? Cuando yo mezclo la tecnología,
Entonces, cuando yo tengo el diésel, miren lo que pasa con el híbrido, y fíjense lo que ocurre igual con la gasolina. Y el que está así, pero volado del estándar, indiscutiblemente, los eléctricos puros. Muy bien. Vamos a este punto. Cuando pensamos en transición, nosotros normalmente debemos fijarnos en que en un conductor, en un puente, que me permita dar el paso, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a comparar estas variables que ustedes ven aquí expuestas, ¿no es cierto? Ahí tenemos el consumo, las emisiones contaminantes, la autonomía, la infraestructura, el costo de operación. Y estamos con las tecnologías convencionales, tenemos los híbridos, híbridos enchufables, los eléctricos puros, y el último, el del hidrógeno. No sé si ustedes se dan cuenta que hay uno que pareciera estar en toda la mitad, para poder llegar a ese destino que aspiramos. Y justamente son los vehículos híbridos, que cuando uno promedia la ecuación, dice, ¿es tecnología perfecta? No, de hecho no existe. El sistema perfecto con entropía cero, no existe. Para movilidad no existe aún. Pero sí es una posibilidad de generar tránsito. Muy bien, lecciones aprendidas. Entonces uno tiene que aprender de lo bueno y de lo malo que le pasa. Entonces hablemos de un ejemplo que no salió bien. Acá en Bogotá, los taxis eléctricos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál fue el problema con los taxis eléctricos? Sí, una muy buena idea, muy buena iniciativa, pero le faltó un pedacito. Pensar en la infraestructura, pensar seguramente en generar más puntos de carga, y había otro punto que sí no era manejable, y es que los dispositivos de carga domiciliarios aún no estaban inventados. Esa tecnología aún estaba colgada. Voy a hacer un paréntesis. Ustedes, para que vean hasta dónde ha llegado la tecnología en electromovilidad. Normalmente una persona se queda sin gasolina en la calle y ¿qué hace? Va a la bomba, compra la bolsita, ¿no es cierto? O compra un galón. Oscar, ¿me dejas la maleta un momentico? Préstamelo. Bueno, este sería como el equivalente a la bolsa, ¿sí? ¿Ustedes ven a dónde se conecta esto? A una toma común y corriente. Entonces, por favor, ojalá esta imagen les sirva para desmitificar la idea de que un vehículo eléctrico necesita unas condiciones absolutamente remotas para poder funcionar. O sea, los dispositivos domiciliarios están inventados. Los dispositivos de emergencia es como si fuera un cargador de un computador o de un celular, pero más grande. Es un cargador de emergencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí va una lección aprendida, ¿verdad? Otra lección aprendida. Los estímulos tributarios funcionan, nos lo estaba mostrando ahorita la ministra, que ha permitido que en Colombia se dispare la presencia de vehículos eléctricos y vehículos híbridos en los estímulos tributarios. Eso funciona, ya lo vimos, pero ojo que les voy a poner un dato acá. ¿Ustedes recuerdan al principio de la presentación que yo les mencioné que el 58% de los vehículos en Colombia son motos? Pues porque en esos estímulos hay unos que también entran. Resulta que si ustedes van a comprar una moto eléctrica y una moto de las siguientes características, menos de 200 centímetros cúbicos, y además de eso basada en carburador, es decir, una tecnología viejísima, ¿no? Entonces resulta que van a comprar la moto eléctrica y dice, bueno, ¿cuánto me va la moto eléctrica y cuánto me cuesta la moto convencional? Entonces usted dice, la de menos de 200 centímetros cúbicos no paga IVA, no tiene impuesto de rodamiento, sale más barata, pues ¿cuál compran? Entonces eso ha hecho también, fíjense cómo los estímulos nos pueden funcionar para un lado y para el otro. Entonces eso es clave tenerlo en ese asunto de lecciones aprendidas. Ahora, referentes de buenas prácticas. Vamos a tomar ejemplos de diferentes acciones en diferentes regiones del planeta. Vamos a lejos. Noruega. Noruega ha llegado al punto que los vehículos eléctricos son más baratos que los vehículos impulsados por fósiles. Obviamente allá la economía es diferente. Se van a decir, Camila, ¿pero por qué habla por allá de Noruega? No estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca. Bueno, pues vamos más cerquita. Pasemos, antes de llegar a Latinoamérica, pasemos por Europa. ¿Qué está haciendo Europa? Está pensando en esa transición. Y a 2025, ciudades como por ejemplo Atenas, Madrid, París han dicho, vamos a prohibir la circulación de vehículos diésel. Lo mismo que está haciendo Ciudad de México. Vamos un poco más cerca con buenas prácticas. Costa Rica impulsó una idea que, si uno la mira a fondo, está basada en los conceptos evolutivos del consumo, que es un concepto sociológico fascinante. Ahí hay dos elementos. Uno, estatus, y lo otro, la pertenencia a un grupo. ¿Qué hizo Costa Rica? Le dio por, aparte de todos los otros estímulos, generar placas verdes. Entonces, ¿qué hace la placa verde? Te da estatus, te da diferencia. Sí, y eso suena como vacío, superficial. No,
absolutamente necesario. O sea, ahí va un verde, así como hay placas para diferentes, diplomáticas, bueno, acá tenemos las placas verdes que van a servir, ¿para qué? Para que esos estímulos que nos estaban contando ahora, que nos está contando la ministra, bueno, se hagan efectivos. Y para que sea más fácil, por ejemplo, que los identifique la policía vial. Más cerquita, Brasil hizo algo increíble. Generó un etiquetado de eficiencia energética como los que seguramente ustedes han visto en las neveras, lo vio y lo dijo, oiga, apliquémoslo a los vehículos híbridos. Ese es increíble. Otros puntos de éxito, por ejemplo, Medellín dijo, vamos a liberar, Pereira está en la misma situación, vamos a liberar de pico y placa los vehículos híbridos. Pues ha funcionado. Otro ejemplo de éxito, acá en Bogotá, no digo las empresas porque prometieron hacerlo y todavía no lo han hecho. Entonces, cuando lo hagan, en este momento se supone, no, hay que creerles, hay que creerles. El coronavirus, que ha tenido un efecto de pánico increíble, ha frenado que lleguen esos camiones acá. Pero hay 2 empresas de consumo masivo que están comprometidas en traer más de 200 camiones eléctricos a Bogotá. Entonces, la cosa, ¿es viable o no es viable? Pues indiscutiblemente es viable. Y son ejemplos de buenas prácticas en nuestro país. Ahora, muy bien, ¿qué desafíos tenemos? Lo primero es anularnos, quitarnos mitos. Que Colombia no tiene la capacidad para soportar esos 600.000 vehículos que planea a 2030, donde están las bases del Plan Nacional de Desarrollo, 600.000 vehículos, sí tienen la capacidad. ¿Cómo hacemos para que circulen más vehículos eléctricos? Entonces, estímulos tributarios. ¿En qué podemos pensar, por ejemplo? Si comparamos los vehículos de gas y los vehículos híbridos, los dos tienen un beneficio, y es que no tienen aranceles. Cuando se importan no tienen aranceles. Oh, maravilloso, ¿verdad? Pero hay un problema con los híbridos, y es que por una norma del Ministerio de Comercio, solo se pueden traer híbridos libres de aranceles hasta 2.300 vehículos al año. Y dice, pues lo que uno pediría es, oiga, pues por lo menos pongámoslos en el mismo nivel. ¿Recuerdan la curva de CO2 inox? Ok, por lo menos démosles el beneficio para que entren ahí. Y así como este ejemplo que les acabo de poner, pueden haber muchos beneficios tributarios, como que pensemos en los impuestos de rodamiento, como para que sigamos discutiendo el tema del IVA. Siguiente asunto, ¿cómo hacemos para que circulen más? No se nos olvide el tema de los distintivos. Esa idea de Costa Rica, ¿no les parece maravillosa? Es una idea fantástica. Siguiente asunto clave, pensemos en cómo podemos usar todo lo que sale de los vehículos como parte de la minería del siglo XXI. O sea, la transición hacia la movilidad implica también que todo lo que sobre de los vehículos hay que reutilizarlo. Y eso es minería urbana, e insisto en el concepto minería del siglo XXI. Y otro desafío es comprender que la transición se da por pasos, por pasitos. No son respuestas binarias de que hoy digo no a esto y sí a esto. Eso no es posible en movilidad y no es posible en energía. Les doy 2 ejemplos. Pensemos en la energía eólica. Maravilloso tener energía eólica. Pero resulta que la energía eólica depende de la minería del carbón, por ejemplo. Porque ¿cómo vas a fabricar acero sin carbón siderúrgico? Ok, estoy de acuerdo en que el mundo tiene que dejar de quemar carbón, estamos de acuerdo en eso. Pero fíjense cómo no se logra desligar del todo. Entonces no es decir sí, no, sino depende. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al hidrógeno, que podamos obtener hidrógeno de la energía eólica. Fantástico, ¿verdad? Pero en este momento el 95% del hidrógeno en el planeta se obtiene, adivinen de dónde, del metano. Es decir, hay una dependencia en ese sentido. Entonces, si entendemos 2 cosas de la transición, una, que es pasito a pasito, primer concepto, y segundo, que necesita velocidad. Con esto cierro. ¿Por qué necesita velocidad? Quiero dejarles un versículo del Apocalipsis, no de manera teológica, sino analógica. Apocalipsis 12:12. Palabras más, palabras menos, nos dice, el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Y usted qué hace cuando sabe que tiene poquito tiempo? Pues se apura, ¿verdad? Entonces esta otra parte del mundo que está acá sentada, pensando en hacerle un contrapeso a la economía del carbono, pues también tiene que apurarse. Y eso solo se logra con una construcción colectiva. Muchas gracias.